Filipinas, un archipiélago en el sudeste asiático conocido por sus hermosas playas y su vibrante cultura, pero detrás de su imagen idílica se esconde una historia de dictadura, corrupción y opulencia. En este vídeo exploraremos la dictadura de Ferdinand Marcos y su esposa Imelda, su impacto en Filipinas y el legado que dejaron atrás. Iniciamos un viaje a través de una de las etapas más controvertidas de la historia reciente del país. En el mundo ha habido dictaduras de todos tipos y de todos los colores, unas más crueles y sanguinarias que han diezmado la población y han conducido a sus países a la ruina más absoluta, y otras que, a pesar de los pesares, de alguna forma sí han conseguido cierto grado de estabilidad y prosperidad. No obstante, si alguna dictadura se ha caracterizado por ser la más glamurosa de la historia, esa es sin duda la dictadura de los Marcos en Filipinas. La llegada al poder. Ferdinand Marcos nació el 11 de septiembre de 1917 en Sarrat, Ilocos del Norte, una región rural en el norte del país. Creció en una familia relativamente acomodada, lo que le permitió acceder a una educación de calidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, Marcos se presentó como un héroe de guerra, aunque posteriormente se descubrió que muchas de sus hazañas eran exageradas o incluso falsas. Esta imagen de valentía y liderazgo le ayudó a conseguir una base sólida para su carrera política. En 1965, Ferdinand Marcos fue elegido presidente de Filipinas después de una campaña que presentó una imagen de modernidad y progreso. Utilizó su popularidad y una serie de tácticas políticas astutas para consolidar su poder. En 1969 fue reelegido en un contexto de creciente descontento social. Su reelección estuvo marcada por acusaciones de fraude y corrupción, pero también por un clima de inestabilidad política que él supo capitalizar. En 1972, Marcos declaró la Ley Marcial, un movimiento que le permitió gobernar por decreto y suprimir cualquier forma de oposición, bajo el pretexto de combatir el comunismo y el separatismo. Centralizó el poder, limitó las libertades civiles y encarceló a críticos del régimen. Esta medida también le permitió controlar los medios de comunicación y manipular la opinión pública. Uno de los aspectos más controvertidos de su régimen fue el ambicioso programa de infraestructuras. Marcos promovió proyectos como el complejo de la ciudad de Nueva Manila y la construcción de la planta nuclear de Bataan, con la promesa de modernizar el país. Sin embargo, ninguno de estos proyectos se adaptaba a las necesidades reales de Filipinas. La planta nuclear fue un estrepitoso fracaso. Construida en una ubicación sísmica y con numerosos problemas técnicos, nunca llegó a operar y se convirtió en un símbolo del despilfarro y de la mala gestión. Mientras Marcos promovía un discurso de desarrollo y modernización, la realidad para muchos filipinos era bastante diferente. La brecha entre ricos y pobres se amplió de manera alarmante. El régimen era conocido por su corrupción desenfrenada y el enriquecimiento ilícito. Mientras Marcos y su círculo cercano disfrutaban de un estilo de vida de lujo y opulencia, la mayoría de los filipinos vivían en condiciones muy precarias y con limitado acceso a servicios básicos. El papel de Imelda. Pero una pieza clave del régimen fue sin duda Imelda Marcos, esposa de Ferdinand, que desempeñó un papel fundamental en el régimen. Nacida el 2 de julio de 1929 en Manila, su ascenso a la prominencia estuvo marcado por su belleza y ambición. Conocida por su amor al lujo y al glamour, Imelda se convirtió en una figura pública destacada y una especie de símbolo del régimen. Uno de los momentos más polémicos de su vida fue su participación en el certamen de Miss Manila, donde, a pesar de no conseguir ganar, no se resignó y convenció a las autoridades locales de que le concedieran el título de Musa de Manila, un título que fue creado exclusivamente para ella en 1969. Imelda era una figura perfecta para ejercer de primera dama, la esposa perfecta que haría a Ferdinand Marcos ascender al poder. Y Ferdinand era una gran promesa de la política en Filipinas, con un gran futuro por delante. Esto, sin duda, fue determinante
para que contrajeran matrimonio apenas unas semanas después de conocerse en 1954. En una visita a un poblado de chabolas construido con ramas de palmera, Imelda Marcos hizo comentarios que pasaron a la historia por su insensibilidad. Criticó a los habitantes por vivir en unas condiciones que consideraba feas y les dijo: si no tenéis otro material para construir, construid con rama de palmera, pero hacedlo con un poco de estilo. Si bien a Imelda no le faltaba razón, porque tener un poco de clase y buen gusto no cuesta dinero, en esta declaración reveló una desconexión total con la realidad de muchos filipinos, ya que, para dar ejemplo, mandó construir un palacio utilizando únicamente palmera como material de construcción. Pero el complejo procesamiento de esta madera para la construcción concretamente y el minucioso trabajo que fue requerido hizo que el coste total del proyecto fuera astronómico, en un país severamente marcado por la pobreza. A pesar de ello, Imelda gozaba de una gran popularidad entre las clases más pobres. Ella misma decía que los pobres necesitan una estrella. La caída del régimen. La dictadura de los Marcos comenzó a tambalearse a finales de los años 80. La crisis económica, la corrupción desenfrenada y el creciente descontento popular culminaron con la Revolución del Poder del Pueblo de 1986. Miles de filipinos se manifestaron en las calles exigiendo el fin del régimen autoritario. Ferdinand e Imelda huyeron a Hawái, dejando atrás un país devastado por décadas de autoritarismo y corrupción. Pero si por algo pasará la historia Imelda Marcos, será sin duda por su enorme colección de zapatos, una cantidad exorbitante de 3.000 pares, la cual dejó abandonada en el Palacio Presidencial tras su huida a Hawái. Esto se convirtió en un símbolo potente del lujo desmedido y la corrupción del régimen. La entonces presidenta, Corazón Aquino, organizó una exposición con estos zapatos, utilizando el evento como una poderosa declaración contra la ostentación y el abuso de poder de los Marcos. La exhibición fue una forma de recordar a los filipinos el contraste entre el despilfarro de la élite y la pobreza de la mayoría. Al cabo de un tiempo, la exposición llegó a su fin y todos los zapatos fueron a parar a los almacenes del Museo Nacional de Manila, donde permanecieron durante años hasta que una inundación afectó gravemente a los almacenes, causando graves daños a la colección. Algunos zapatos se mantuvieron en buen estado, otros muchos se pudieron reparar y otros tantos se perdieron para siempre. Pero lo más curioso es que en la actualidad los zapatos se encuentran nuevamente expuestos en el Museo del Calzado de Marikina, Manila, y la propia Imelda ha realizado una donación de decenas de zapatos para completar la colección, una colección que nació precisamente para criticarla a ella. Pero Imelda nuevamente le dio la vuelta a la situación, marcándose un tanto a favor también con el asunto de los zapatos. El retorno de Imelda. Ferdinand murió en el exilio, pero Imelda regresó a Filipinas en 1991 con la firme intención de retomar su labor. Aunque su influencia había disminuido, logró regresar al escenario político y fue elegida congresista en 1995. Durante su carrera posterior, enfrentó múltiples cargos de corrupción, pero su presencia en la política continuó siendo notable. Imelda se mantuvo activa en la vida pública, realizando apariciones mediáticas y manteniendo una imagen pública de resiliencia. Los Marcos, segunda parte. Pero el verdadero legado de los Marcos se hizo visible en mayo de 2022, cuando Bongbong Marcos, el hijo mayor de Ferdinand e Imelda, ganó la presidencia de Filipinas en una victoria arrolladora. Su campaña fue una mezcla de nostalgia por la era de su padre y promesas de estabilidad y desarrollo. A pesar de las críticas sobre el legado autoritario de su familia, Marcos logró captar el apoyo de una significativa porción de la población que buscaba un cambio en el panorama político del país. Y la verdad es que los gobiernos posteriores al de los Marcos tampoco fueron mucho mejores, ni en términos de desarrollo ni en términos de corrupción. Así que, después de todo, más vale malo conocido que bueno por conocer.
Una de las primeras prioridades de Bongbong Marcos ha sido revitalizar la economía filipina, que sufrió un golpe significativo durante la pandemia. Bajo su administración, se han lanzado varios proyectos de infraestructura para estimular el crecimiento económico. Desde la expansión de carreteras hasta la mejora de puentes, su gobierno está promoviendo un enfoque en el desarrollo físico del país. Además, el gobierno de Marcos ha estado promoviendo políticas para atraer inversiones extranjeras. Este enfoque está diseñado para impulsar la creación de empleo y fomentar el crecimiento económico. Sin embargo, el éxito de estas políticas dependerá de la capacidad del gobierno para implementar reformas que aseguren un entorno de negocios favorable. Si bien parece que los esfuerzos de Marcos por revitalizar la economía sí podrían estar empezando a dar sus frutos, la administración también ha enfrentado controversias, especialmente en relación con unas políticas de seguridad especialmente duras. El futuro de la presidencia de Bongbong Marcos depende de su capacidad para cumplir con sus promesas. La administración ha mostrado un enfoque claro en el desarrollo económico y la modernización de infraestructuras, pero la atención continua a temas de derechos humanos y corrupción será esencial para consolidar su legado. El gobierno de Bongbong Marcos es una etapa crucial en la historia reciente de Filipinas. Con una mezcla de desafíos y oportunidades, su gobierno está en una encrucijada que definirá el futuro del país. Desde el impulso económico hasta las políticas de seguridad, Filipinas está navegando por unas aguas complejas bajo el liderazgo de Marcos, aunque esta vez sí parece que las cosas pueden salir bien. En cualquier caso, la gestión política en esta segunda etapa de la dinastía de los Marcos da para otro vídeo, incluyendo algunos movimientos recientes que la alejan tanto política como comercialmente de su vecina China. Así que con todo esto llegamos al final de este vídeo, espero que haya sido de vuestro interés y nos vemos en el próximo. Muchas gracias y hasta pronto. Suscríbete al canal, deja tu comentario y dale a la campanita.